El Club Deportivo Guadalajara sigue navegando en aguas turbulentas y, a estas alturas, la incertidumbre por la ausencia de un director técnico empieza a desesperar a la afición. Y como no va a ser así, si el tiempo apremia y el plantel necesita urgentemente una cabeza que lidere el proyecto de cara a la próxima temporada. En medio de este escenario, ha resurgido un nombre que, para muchos, representa la gloria pasada y la esperanza futura, Matías Almeida. Sí, ese mismo técnico que dejó huella profunda en el corazón del rebaño y que ahora vuelve a ser tema de conversación, no porque haya negociaciones formales en marcha, sino porque figuras como Alan Pulido han encendido la mecha en redes sociales, pidiendo a gritos su regreso. La situación es muy clara. Hace unos días, la posibilidad de que Domenech Torrent se convirtiera en el nuevo timonel del Guadalajara parecía estar cerrada. Todo apuntaba a que el exasistente de Pep Guardiola iba a tomar las riendas del equipo, pero de un momento a otro, el acuerdo se cayó. Una auténtica telenovela se desató en Verde Valle, con versiones cruzadas y filtraciones que solo alimentaron la confusión. Y mientras la directiva intenta apagar ese incendio, los aficionados no pierden el tiempo en pedir lo que, para ellos, es la solución más lógica: traer de vuelta al pelado Almeida. La chispa de esta conversación la encendió el propio Alan Pulido, quien, sin pensarlo dos veces, dejó un mensaje directo en la cuenta de Matías Almeida. El entrenador publicó una emotiva despedida dirigida a la AEK de Atenas, su último club, y entre tantos comentarios de agradecimiento y admiración, destacó uno en particular. Grande, Mati, el mejor. Ya vente al rebaño, escribió Pulido, dejando en claro su deseo de volver a ser dirigido por quien supo sacar lo mejor de él y de un grupo que, bajo su mando, tocó la gloria. Pero no fue el único. Carlos Salcido también apareció en esa publicación, resaltando el legado del técnico y sumándose al clamor popular de que regrese a México. Lo que estos mensajes reflejan es la huella imborrable que dejó Almeida en Chivas. No es casualidad que, después de tantos años, sus exjugadores sigan manifestándole ese cariño y esa admiración. Más allá de los títulos obtenidos, Matías supo conectar con el vestidor, forjando un vínculo que va más allá de lo profesional. Esa conexión es precisamente lo que hoy muchos consideran que hace falta en el rebaño: un líder carismático, cercano a los jugadores, pero también con la capacidad de gestionar la presión y devolverle identidad al equipo. Sin embargo, el contexto actual no es el más favorable para que ese sueño se materialice. Más allá del deseo de Pulido y de la afición, la realidad es que la llegada de Matías Almeida es, en estos momentos, altamente improbable. Primero, porque hace apenas unas horas se desvinculó formalmente de la AEK, y es lógico pensar que necesitará un periodo de descanso, de reorganización personal y profesional antes de asumir un nuevo reto. Y segundo, porque hasta ahora no existe ningún acercamiento oficial por parte de la directiva de Chivas. Ni ofertas, ni charlas, ni contactos formales. Nada. La urgencia por resolver la situación del banquillo rojiblanco es tal, que el equipo debería tener técnico ya mismo. Literalmente, ayer era tarde. El próximo miércoles, el plantel reporta de vuelta a los trabajos de pretemporada, y no tener aún un entrenador complica seriamente la planificación. Es un contrarreloj que obliga a la directiva a tomar decisiones rápidas, pero también certeras, porque no se pueden permitir otro tropiezo tras el fallido intento con Torrent. Y hablando de Torrent, lo ocurrido con su fichaje frustrado es digno de análisis. Durante semanas, las negociaciones parecían bien encaminadas. Había acuerdo en temas clave como duración de contrato, refuerzos y demás condiciones. Sin embargo, todo se vino abajo en la reunión final. Ahí, de manera sorpresiva, Torrent elevó sus pretensiones salariales, pidiendo el doble de lo que ya se había acordado. Un movimiento que, según se comenta, podría obedecer a la existencia de otra oferta en la mesa, probablemente de un club que igualó o superó lo que Chivas estaba dispuesto a pagar. La directiva del Guadalajara, por su parte, no está en posición de ceder a caprichos económicos. Y ojo, no porque la oferta inicial haya sido modesta. Todo lo contrario. Se habla de una cifra millonaria que estaba lista para ser desembolsada mes a mes, pero la contraoferta de Torrent rompió cualquier posibilidad de entendimiento.
Eso dejó al rebaño en una posición complicada, sin técnico y con el tiempo jugando en contra. En medio de todo este caos, es inevitable que surjan los nombres conocidos, los que generan ilusión inmediata. Y ahí es donde Almeida aparece como el favorito sentimental de la afición. Pero una cosa es el deseo y otra la viabilidad. Los tiempos no cuadran, las prioridades son otras y, de momento, la carpeta de Almeida está guardada en el cajón de las utopías. Aún así, figuras como Pulido hacen su luchita, presionan desde donde pueden y mantienen viva la conversación, sabiendo que en el fútbol, a veces, los milagros ocurren. Mientras tanto, Chivas tiene que activar un plan de emergencia. No hay margen de error. El proyecto de Torrent se vino abajo después de 3 semanas de trabajo conjunto y ahora toca replantear todo sobre la marcha. El perfil del nuevo técnico deberá ajustarse a las necesidades inmediatas del club, pero también a las posibilidades reales de contratación. No se trata solo de traer un nombre rimbombante, sino de garantizar que llegue alguien con la capacidad de gestionar la presión y de trabajar con un plantel que exige resultados inmediatos. En el horizonte cercano, lo único seguro es el torneo de preparación que Chivas disputará del 20 al 22 de junio en el Estadio Coruco Díaz, en Morelos. Un cuadrangular donde también estarán Atlante, Cruz Azul y León. Este último se sumó a última hora, tras confirmarse su ausencia en el Mundial de Clubes. Dicho torneo servirá como la primera prueba para el equipo bajo la batuta del entrenador que, para ese entonces, debería estar ya confirmado. La incógnita es quién ocupará ese lugar en el banquillo. El reloj sigue corriendo y la presión aumenta. La vuelta a los trabajos está marcada para el 21 de mayo, y la peor pesadilla de Chivas sería iniciar la pretemporada sin técnico, algo que la directiva ha intentado evitar a toda costa. Sin embargo, los recientes acontecimientos han complicado el panorama y ahora se encuentran en una encrucijada donde cada minuto cuenta. El fallido fichaje de Torrent no solo fue un golpe económico, sino también un traspié en la planificación deportiva. Las expectativas eran altas, las negociaciones avanzadas, y de repente, todo se desplomó por una jugada que muchos califican de poco ética por parte del técnico catalán. Pedir el doble a última hora no solo rompió el acuerdo, sino que dejó en evidencia que había algo más detrás de esa decisión. Sea una oferta paralela o una simple estrategia de presión, el resultado fue el mismo, Torrent quedó fuera y Chivas quedó expuesto. Ahora, la directiva tiene que reaccionar con rapidez, pero sin caer en la desesperación. Encontrar un técnico que acepte las condiciones económicas propuestas, que se adapte al proyecto y que llegue con la energía suficiente para encarar un desafío tan grande como dirigir a las Chivas no es tarea sencilla. Y aunque los nombres van y vienen, la afición no deja de mirar de reojo hacia aquel entrenador que, en su momento, devolvió la grandeza al rebaño. Mientras tanto, en Guadalajara, los días pasan y la urgencia crece. La novela continúa, y cada capítulo trae consigo nuevas especulaciones, nuevos nombres, pero también la misma pregunta que todos se hacen: ¿quién será el próximo entrenador de las Chivas? El ambiente en el redil sigue cargado de tensión. Cada día que pasa sin un anuncio oficial sobre el nuevo técnico aumenta la ansiedad de los aficionados, que ven cómo los rivales directos ya están trabajando en sus respectivas pretemporadas mientras en Guadalajara todo son dudas y rumores. La falta de una cabeza visible que marque el rumbo del proyecto preocupa, sobre todo porque el calendario no espera a nadie y la Liga MX exige resultados inmediatos. Chivas, como institución, no se puede dar el lujo de improvisar, pero al mismo tiempo el margen de maniobra es cada vez más estrecho. La caída de la negociación con Torrent no solo fue un golpe inesperado, sino que obligó a la directiva a volver a empezar de cero en un momento en que ya no hay tiempo para procesos largos. A pesar de todo, la esperanza de los seguidores del rebaño sigue apuntando hacia nombres que generen ilusión. El caso de Almeida es emblemático porque representa un pasado reciente de éxitos, pero también porque evidencia la falta de alternativas de peso que convenzan tanto a la directiva como a la afición. Cada mensaje en redes sociales, cada publicación de exjugadores como Pulido o Salcido, aviva el deseo colectivo de revivir aquella época dorada bajo la batuta del técnico argentino.
Sin embargo, más allá de la nostalgia, la realidad impone sus propias reglas y, de momento, la vuelta de Almeida sigue siendo una posibilidad muy remota. Mientras tanto, los rumores sobre otros candidatos no paran. Nombres nacionales, algunos de perfil joven y otros con mayor recorrido, empiezan a sonar con fuerza en los medios. Sin embargo, la mayoría de ellos generan más dudas que certezas. La exigencia de dirigir a Chivas no es menor y no cualquiera está preparado para soportar la presión mediática y las expectativas de una de las aficiones más grandes y exigentes del país. La directiva lo sabe, por eso busca un perfil que, además de capacidad técnica, tenga carácter y liderazgo para manejar un entorno que puede ser tan apasionante como hostil. En medio de este panorama, la planificación deportiva del equipo se mantiene en una especie de pausa obligatoria. Las decisiones sobre refuerzos, bajas y el esquema de trabajo dependen en gran medida de la visión del próximo técnico. Cada día que pasa sin resolver esta incógnita es un día perdido en la construcción del proyecto. Y aunque internamente se manejan varias opciones, ninguna parece lo suficientemente avanzada como para pensar en un anuncio inminente. La participación de Chivas en el cuadrangular de junio se perfila como el primer gran reto para quien llegue al banquillo. Más allá de ser un torneo amistoso, servirá como termómetro para medir el estado actual del equipo y, sobre todo, para empezar a implementar la idea futbolística del nuevo cuerpo técnico. Sin embargo, si la elección se sigue postergando, existe el riesgo de llegar a ese torneo en condiciones poco óptimas, repitiendo errores de planeación que en el pasado ya costaron caro al rebaño. Por otro lado, la relación entre la directiva y la afición atraviesa un momento delicado. El manejo de la negociación con Torrent dejó un sabor amargo entre los seguidores, que sienten que el club no supo cerrar una operación que, en teoría, estaba muy encaminada. La percepción de improvisación y falta de rumbo empieza a calar hondo en un entorno donde la paciencia es cada vez más escasa. La presión sobre los dirigentes aumenta y cualquier decisión equivocada podría agravar aún más la situación. En este contexto, figuras como Pulido juegan un papel importante al mantener viva la ilusión de la gente. Su mensaje pidiendo el regreso de Almeida no fue casualidad, sino una muestra de lo que muchos dentro y fuera del vestidor consideran como la solución ideal. Sin embargo, la falta de avances concretos deja claro que, al menos por ahora, ese anhelo deberá esperar. La directiva tiene otras prioridades y la situación contractual de Almeida, sumada a sus propios tiempos personales, hacen que su regreso sea una opción complicada. La novela de Chivas sigue sin un final a la vista. Cada día trae consigo nuevas especulaciones, nuevos nombres, pero la sensación general es de estancamiento. El equipo necesita urgentemente un líder en el banquillo, alguien que no solo imponga una idea de juego, sino que también sea capaz de devolverle identidad y orgullo a un club que ha vivido entre altibajos en los últimos años. El desafío es enorme y el margen de error es mínimo. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. El Club Chivas de Guadalajara podría estar a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia con la posible llegada de Rafael Márquez como nuevo director técnico. Según diversos rumores que circulan en el entorno del fútbol mexicano, el actual entrenador del Barcelona Athletic estaría en la mira de la dirigencia rojiblanca para asumir el mando del primer equipo, generando gran expectativa entre la afición y los analistas deportivos. Rafa Márquez, leyenda del fútbol mexicano, es una figura de enorme prestigio por su destacada trayectoria como jugador en clubes como Mónaco, Barcelona y la selección nacional. En los últimos años ha iniciado su camino como entrenador, destacándose por su trabajo con las fuerzas básicas del Barcelona, donde ha implementado un estilo de juego basado en la posesión, la presión alta y la disciplina táctica, influencias claras del modelo europeo que vivió durante su etapa como futbolista. El posible arribo de Márquez a Chivas respondería a la necesidad del club de renovar su proyecto deportivo tras una campaña irregular en el Clausura 2025, en la que no logró los resultados esperados. La directiva estaría apostando por un perfil joven, con ideas frescas y capacidad de liderazgo, características que encajan con la figura de Márquez. A pesar de no contar con experiencia en la Liga MX como entrenador,
Su conocimiento del fútbol nacional y su autoridad natural dentro del vestuario lo convierten en una opción atractiva para encabezar el nuevo proyecto del rebaño sagrado. No obstante, las negociaciones aún se encontrarían en una etapa temprana. Se habla de un interés real por parte de Chivas, pero también de obstáculos contractuales, ya que Márquez tiene vínculo vigente con el Barcelona. Aún así, en redes sociales los aficionados se han mostrado ilusionados ante la posibilidad de tener a una figura tan emblemática en el banquillo, considerándolo el técnico ideal para devolver al club a los primeros planos del fútbol mexicano. Si se concreta su llegada, Rafa Márquez podría iniciar una nueva era en Chivas, marcando el comienzo de un modelo deportivo más moderno, competitivo y alineado con las exigencias del fútbol actual. La expectativa está sembrada, y todo apunta a que en Guadalajara podrían estar ante el inicio de un proyecto con identidad, ambición y raíces profundas en el fútbol mexicano. Bola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.